¿Sientes que cada rechazo te rompe un poco más? ¿Cada decepción amorosa te deja con un sabor amargo, la sensación de no ser suficiente? Imagina por un momento que el dolor que te paraliza hoy, ese miedo a la vulnerabilidad, ese constante no soy lo bastante bueno, no solo puede ser superado, sino transformado en tu mayor atractivo. Sí, lo has oído bien. Existe un secreto estoico para manejar el sufrimiento que no solo te protege de las heridas del amor, sino que te hace inmensamente más resiliente, profundo, paradójicamente magnético para la mujer que busca a un hombre de verdad. En este video, vamos a desenterrar ese secreto y a descubrir cómo Samuel, un hombre destrozado por su pasado, usó el dolor como un catalizador para forjarse en un pilar de fortaleza emocional, atrayendo una conexión que nunca creyó posible. Si estás cansado de que el sufrimiento te detenga, quédate, porque lo que vas a aprender no solo te cambiará la forma de ver el rechazo, sino también la forma en que el mundo te ve a ti. El café humeaba en sus manos, pero Samuel apenas lo notaba. Sus ojos, antes llenos de una chispa juguetona, ahora reflejaban una fatiga profunda, teñida de un cinismo apenas disimulado. Tenía 30 y tantos, una carrera estable y un círculo de amigos leales, pero en el terreno del amor, su vida era un campo minado. Cada sonrisa coqueta, cada mensaje prometedor, cada inicio de conexión venía cargado con el peso de relaciones pasadas que habían terminado en dolor, engaño o simplemente una decepción aplastante. Samuel cargaba con la cicatriz de un corazón roto tras otro. Hubo Laura, que lo dejó sin explicación por un ex. Luego Camila, que lo manipuló emocionalmente hasta agotarlo. Y la más reciente, Valeria, una mujer que lo había entusiasmado como pocas, solo para desvanecerse en el aire después de un par de citas, sin una sola palabra. Cada experiencia había añadido una capa de armadura a su ya maltrecha alma, convirtiéndolo en un hombre desconfiado, reacio a arriesgarse de nuevo. Su vida emocional era una verdadera montaña rusa. Un día, un simple me gusta en una foto de una chica atractiva podía encender una efímera chispa de esperanza. Al día siguiente, la falta de respuesta a un mensaje de texto lo sumía en un pozo de autocrítica. No soy lo suficientemente bueno. Siempre me pasa lo mismo. El miedo al rechazo no solo lo paralizaba antes de intentar una conexión, sino que distorsionaba cada interacción. Interpretaba cualquier gesto ambiguo como una señal de inminente abandono, saboteando cualquier posibilidad real de intimidad. Los amigos de Samuel, preocupados, le decían que pasara página o conociera a alguien más, pero ninguno entendía el tormento interno. El dolor del pasado no era una herida que simplemente cerraba. Era una sombra persistente que lo seguía a todas partes, impidiéndole confiar, ser vulnerable, en última instancia, ser feliz. Cada fracaso, por pequeño que fuera, reafirmaba su creencia de que el amor era sinónimo de sufrimiento. Un martes por la noche, Samuel estaba en un bar de jazz, su lugar habitual para desconectar. Había estado conversando brevemente con Sofía, una mujer con una sonrisa cálida y ojos curiosos. La charla fue ligera, agradable. Sintió una punzada de esa familiar, casi temida, esperanza. Pero cuando se despidieron y él le ofreció su número, ella sonrió amablemente, agradeció el gesto y dijo que no creía que buscara algo en ese momento. Una respuesta que cualquiera habría considerado cortés y clara. Para Samuel, fue un golpe en el estómago. La sonrisa cortés se transformó en su mente en una mueca de lástima, el agradecimiento en un desinterés disfrazado. Se fue del bar sintiéndose destrozado, no por la negativa en sí, sino porque su mente se disparó a la espiral habitual. Ahí vamos de nuevo. Es que algo está mal conmigo. Nunca encontraré a alguien. Esa noche, el insomnio lo atrapó, reviviendo cada rechazo, cada dolor, confirmando sus peores miedos. El ciclo se repetía, implacable. Estaba a punto de hundirse de nuevo en esa desesperación familiar cuando su amigo Marcos, cansado de verlo en ese estado, le hizo una sugerencia inesperada. Samuel, conozco a alguien que quizás te pueda ayudar. No es un terapeuta convencional, pero tiene una forma de ver las cosas que te cambiará la perspectiva. Ha ayudado a mucha gente a salir de pozos como el tuyo. Marcos le dio una tarjeta con un nombre y un número. El doctor Elías Ventura. Trabaja con algo llamado manejo del trauma informado por el estoicismo. Samuel se sintió escéptico. ¿Estoicismo? ¿Un concepto antiguo para un dolor tan moderno? Pero su desesperación era mayor que su cinismo. La idea de que pudiera haber un secreto estoico para manejar este sufrimiento, para convertirlo no solo en una protección, sino en una fortaleza que lo hiciera más atractivo, era demasiado tentadora para ignorarla.
El doctor Ventura sería la primera luz en su larga oscuridad. El primer paso, entender la dicotomía del control y el papel del juicio. La consulta con el doctor Elías Ventura fue diferente a cualquier otra experiencia que Samuel hubiera tenido. El consultorio no era el típico espacio frío y estéril. Estaba lleno de libros antiguos y de una tranquilidad que se sentía casi palpable. Elías, un hombre sereno de mediana edad, con una barba cuidada y ojos perspicaces, no lo recibió con preguntas típicas sobre su infancia, sino con una afirmación directa. Samuel, comenzó Elías, su voz calmada pero firme, el dolor que sientes no es por lo que te pasó, sino por lo que tú haces con lo que te pasó. El sufrimiento, tal como lo entendían los estoicos, rara vez reside en el evento en sí, sino en nuestro juicio sobre ese evento. Samuel frunció el ceño. ¿Mi juicio? Pero me rechazaron, doctor Ventura. Me prometieron cosas que no cumplieron. Eso es un hecho. Y lo es, concedió Elías. El evento ocurrió. Pero piensa en esto. ¿Controlas que una persona cambie de opinión? ¿Controlas las acciones de alguien más? No, ¿verdad? Ahí es donde entra la dicotomía del control estoica. Los estoicos nos enseñaron que hay cosas que están bajo nuestro control absoluto, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones, y cosas que no lo están, las acciones de los demás, el clima, el pasado, el futuro, la salud en muchos aspectos, punto. Elías se inclinó ligeramente. Tu sufrimiento, Samuel, viene de intentar controlar lo incontrolable o de permitir que lo incontrolable defina tu valor. Cuando te rechazan, el evento es, ella no mostró interés. Lo que está bajo tu control es tu juicio. Esto significa que no soy suficiente. Esto significa que no éramos compatibles. ¿Ves la diferencia? Samuel lo consideró. Era una perspectiva completamente nueva. Siempre había sentido que el rechazo era una sentencia sobre su valía personal. Mira, continuó Elías, hagamos un pequeño experimento aquí mismo. Cierra los ojos por un momento, Samuel. Samuel obedeció, un poco escéptico. Ahora, imagina que de camino a esta cita, un semáforo tardó más de lo normal en ponerse en verde. 1 minuto, quizás. ¿Cómo te sentirías? Molesto, supongo. Impaciente, respondió Samuel. Bien. Ahora, imagina que de camino a esta misma cita, te encuentras un billete de $100 en el suelo. ¿Cómo te sentirías? Sorprendido. Feliz, dijo Samuel, abriendo los ojos. Perfecto, asintió Elías. El semáforo y el billete son eventos externos, cosas que te suceden y que están fuera de tu control. Sin embargo, tus sentimientos, la molestia o la felicidad no son inherentes al semáforo o al billete, ¿verdad? Son el resultado de tu juicio sobre ellos. Juzgaste el semáforo como un inconveniente y el billete como una ganancia. Del mismo modo, el rechazo o la decepción son eventos. Tu sufrimiento es tu juicio sobre lo que esos eventos significan para ti. La revelación golpeó a Samuel. Siempre había culpado a la situación, a la otra persona, a la mala suerte por su dolor. Nunca se le había ocurrido que la fuente de su sufrimiento residiera en su propia mente, en la forma en que él interpretaba y juzgaba lo que le sucedía. Era como si una pequeña grieta de luz apareciera en la armadura emocional que había construido. Pero, ¿cómo se cambia ese juicio?, preguntó Samuel, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo ante la magnitud de la tarea. Elías sonrió. Esa es la pregunta correcta. Y es el inicio de tu viaje. Por ahora, tu tarea es simple, pero poderosa. Durante la próxima semana, cada vez que sientas un pinchazo de dolor emocional por algo que te sucedió, ya sea un mensaje sin respuesta, una expectativa no cumplida o un recuerdo del pasado, detente y pregúntate, ¿esto está bajo mi control o no? Si no lo está, entonces pregúntate, ¿cuál es mi juicio sobre esto que me está causando este sufrimiento? No intentes cambiarlo aún, solo identifícalo. Conviértete en un detective de tus propios juicios. Samuel salió del consultorio con una sensación extraña. La sesión no había sido una catarsis emocional, sino un ejercicio mental. La idea de que su propio juicio fuera verdugo de su paz era un concepto radical, casi aterrador. Pero el experimento del semáforo y el billete había dejado una impresión clara. Si podía elegir cómo sentirse por un semáforo, podría, quizás, elegir cómo sentirse ante el rechazo. La curiosidad por esa posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, superó el peso de su cinismo habitual. Este era el primer paso, el más doloroso, pero también el más liberador, en la conquista de su propio sufrimiento.
la disociación del evento y el juicio, desarmando el rechazo. La tarea de Elías, la de convertirse en un detective de sus propios juicios, se convirtió en el nuevo enfoque de Samuel. Los días siguientes fueron una revelación agotadora. Se dio cuenta de que su mente era una fábrica incesante de juicios negativos, especialmente en el contexto de las relaciones y las interacciones sociales. Cada mensaje que enviaba y no era respondido al instante, cada sonrisa de una mujer que no se convertía en una conversación, activaba una secuencia automática de pensamientos destructivos. No soy lo suficientemente interesante, seguro que está con alguien mejor, soy un fracaso en esto. Estas no eran meras ideas. Eran sentencias internas que se convertían en una punzada dolorosa en su pecho, en un nudo en su estómago. Elías había llamado a esto la disociación cognitiva estoica, el acto consciente de separar el evento, lo que ocurre, de tu juicio sobre el evento, lo que significa para ti. Recuerda, Samuel, le había dicho Elías en su siguiente sesión, el evento es neutral. Una puerta que se cierra no es mala en sí misma. Es una puerta que se cierra. Tu sufrimiento nace de tu interpretación. Esta puerta se cierra porque soy indigno. O, esta puerta se cierra y nunca se abrirá otra para mí. Tu trabajo es reconocer ese juicio, detenerte antes de darle tu asentimiento, antes de permitir que se convierta en tu verdad. Samuel decidió poner esto a prueba en una situación real. Había conocido a Clara en un evento de voluntariado y la conexión inicial le había parecido prometedora. Intercambiaron números y él le envió un mensaje sugiriendo un café. Pasaron horas sin respuesta. Su viejo yo habría empezado a rumiar de inmediato. Ignorado. Claro. Típico. Ya sabía que no le gustaba. El dolor familiar de la autodevaluación comenzó a manifestarse. Pero esta vez algo fue diferente. Se detuvo, respiró hondo, y se preguntó, ¿cuál es el evento aquí? El evento es que Clara no ha respondido. ¿Cuál es mi juicio sobre esto? Mi juicio es, Clara no responde porque no soy suficiente y nunca encontraré a alguien. Punto. Al identificar el juicio, Samuel sintió una ligera, casi imperceptible, separación. Era como si el juicio fuera una pieza de ropa pegada a él, y al nombrarla, lograra despegarla un poco. No se sintió completamente libre de la emoción, pero ya no estaba consumido por ella. Pudo decirse a sí mismo, el evento es neutro. Mi juicio me está causando sufrimiento. Puedo elegir no darle mi asentimiento a ese juicio. Horas más tarde, Clara finalmente respondió. Lo siento, Samuel, mi teléfono murió. Me encantaría ese café. ¿Qué tal el jueves? La ola de alivio que sintió fue inmensa, pero también le dejó una profunda lección. El sufrimiento que había experimentado no había sido causado por Clara o por la falta de respuesta de su teléfono. Había sido causado íntegramente por su propia mente, por el juicio automático de no soy suficiente que él le había aplicado al evento neutral. Esa pequeña victoria interna fue monumental. No eliminó la decepción cuando las cosas realmente no salían como esperaba, como con Sofía en el bar, pero se evitó la espiral destructiva de la autocompasión y la autodevaluación que siempre lo había paralizado. El dolor era una punzada momentánea, no una herida abierta. Comenzó a darse cuenta de que tenía una herramienta poderosa para desarmar el rechazo, para verlo como lo que era. Una simple incompatibilidad, un dato, no una sentencia sobre su valor personal. El gancho de esta parte es precisamente esa primera, crucial victoria sobre su propia mente. Samuel ha encontrado la forma de poner una distancia entre él y sus juicios autodestructivos. Si puede aplicar esto a un simple mensaje de texto, ¿qué impacto tendrá esta disociación en su capacidad para enfrentar rechazos más directos, en última instancia, en su percepción de sí mismo y su atractivo para los demás? El camino hacia la resiliencia apenas comenzaba, y el primer paso había sido el más revelador. La premeditación del dolor, preparación mental, no profecía de fracaso. La capacidad de Samuel para disociar el evento de su juicio estaba empezando a cambiar su paisaje emocional. Pero Elías Ventura sabía que el verdadero desafío no era solo reaccionar al dolor, sino también anticiparlo de una manera saludable. Le introdujo a Samuel una poderosa técnica estoica, la premeditatio malorum, o premeditación de los males. No, Samuel, no se trata de ser pesimista o de atraer la mala suerte, explicó Elías en su siguiente sesión al ver la expresión de recelo de Samuel. Es todo lo contrario. Se trata de reconocer que la adversidad es parte inevitable de la vida. Si no te preparas mentalmente para ella, cuando llegue, te pillará desprevenido y te arrastrará. La premeditatio malorum es como un simulacro de incendio para tu mente. Ensaya el peor escenario posible, no para que suceda,
sino para que, si sucede, no te desmonte por completo. Elías continuó. En tu caso, al enfrentarte a una interacción importante o al iniciar una conexión, tu ansiedad se dispara porque tienes miedo de lo que podría pasar. Temes el rechazo, la decepción. Esta premeditación te ayuda a desmantelar ese miedo. Visualiza el posible rechazo, no para atraerlo, sino para estar mentalmente preparado y aceptar el resultado, sea cual sea, fuera de tu control. Samuel se sintió extraño al principio. Era contraintuitivo. Siempre había intentado pensar positivo para evitar los resultados negativos. Pero se dio cuenta de que su pensamiento positivo era, en realidad, una forma de evitar la realidad del riesgo. Elías le dio un ejercicio práctico. Antes de una cita o una conversación importante, Samuel debía cerrar los ojos y visualizar no solo el éxito, que la otra persona se interesara, sino también el posible fracaso, un rechazo educado, una falta de química. ¿Qué diría ella si no está interesada? ¿Cómo reaccionaría yo internamente? ¿Qué juicio automático surgiría? ¿Qué puedo controlar en esa situación? Solo mi respuesta. Al principio, visualizar el rechazo era doloroso, casi como revivirlo. Pero con la práctica, Samuel notó un cambio. La ansiedad previa a las interacciones disminuyó drásticamente. El miedo a lo desconocido, que era su mayor paralizador, empezó a evaporarse porque ya había experimentado el peor escenario en su mente y se había dado cuenta de que podía sobrevivir a él. Se dio cuenta de que el resultado no lo destruiría, solo lo desilusionaría temporalmente, y que esa desilusión estaba bajo su manejo. La verdadera prueba llegó cuando Samuel decidió invitar a salir a una compañera de trabajo, Elena, por quien sentía una atracción genuina. En el pasado, la idea lo habría llenado de pavor, con semanas de rumiación y nerviosismo. Pero esta vez, aplicó la premeditatio malorum. Visualizó la conversación. Visualizó a Elena diciendo gracias, pero no estoy interesada. Sintió la punzada de decepción, pero también se recordó a sí mismo. Esto no define mi valor. Esto es solo una preferencia de ella. Mi juicio de que soy indigno es lo que causa el sufrimiento, y ese juicio no es un hecho. Cuando se acercó a Elena en la máquina de café, se sintió tranquilo. Hizo su invitación de forma clara y respetuosa. Elena, con una sonrisa amable, respondió: Samuel, te lo agradezco mucho, pero justo ahora estoy enfocada en mi carrera y no estoy buscando una relación. Eres un gran compañero. En el pasado, esta respuesta habría enviado a Samuel a una espiral de frustración y autocompasión. Pero esta vez, la experiencia fue diferente. Sintió la decepción. Sí, una punzada leve. Pero no se convirtió en el dolor agudo y punzante de siempre. No hubo vergüenza, no hubo autorreproche. Simplemente asintió, sonrió genuinamente y dijo: Lo entiendo perfectamente, Elena. Gracias por tu honestidad. Que te vaya excelente en tu proyecto. La interacción fue limpia, sin resentimientos. Samuel se sintió tranquilo. Había enfrentado el temido rechazo y no se había roto. Su preparación mental había disuelto gran parte de la ansiedad. La premeditatio malorum no había traído el rechazo, pero sí le había dado la armadura para manejarlo. Se dio cuenta de que esta herramienta no lo hacía invulnerable al dolor, pero sí inmune a la devastación. El gancho de esta parte es la capacidad de Samuel para navegar una interacción potencialmente dolorosa con una calma inusual. Ha descubierto que, al enfrentar el miedo de antemano en su mente, reduce drásticamente su poder en la realidad. Si puede anticipar el dolor sin sufrimiento, ¿qué nuevas fronteras podrá conquistar en sus interacciones? Y cómo este nuevo control sobre la ansiedad previa le permitirá mostrar una fortaleza que antes permanecía oculta. La transformación de la adversidad en virtud, forjando la resiliencia. Samuel había aprendido a desarmar el rechazo y a anticipar la ansiedad. Sin embargo, el sufrimiento es una parte ineludible de la vida, y no siempre se puede evitar. Elías Ventura le explicó el siguiente nivel del manejo del sufrimiento estoico, la transformación de la adversidad en virtud. Cuando el dolor inevitablemente llega, Samuel, le dijo Elías, la mayoría de la gente se hunde, se lamenta, se victimiza. Pero un estoico ve cada dificultad como una oportunidad. Cada rechazo, cada decepción, es un crisol para forjar tu carácter. Es una oportunidad para practicar la resiliencia, la paciencia, el coraje y la sabiduría en su forma más pura. El sufrimiento no es algo que te rompe, es algo que te entrena. La idea era radicalmente diferente a todo lo que Samuel había creído. Siempre había visto el dolor como una prueba de su mala suerte o de su insuficiencia. Ahora, debía verlo como un entrenamiento para su fortaleza interior.
Elías le dio un nuevo enfoque. Cuando una situación amorosa le causara dolor, en lugar de hundirse en la autocompasión o el resentimiento, debía preguntarse, ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Cómo puedo usar este momento para crecer? ¿Qué lección puedo extraer para ser una persona más fuerte y sabia? La verdadera prueba de esta enseñanza llegó unas semanas después. Samuel había iniciado una conexión prometedora con una mujer, Sara. Compartían un sentido del humor similar y una pasión por las caminatas. Él empezó a permitirse sentir una genuina esperanza, un nivel de inversión emocional que no había experimentado en años. Planearon un viaje corto de senderismo. Sin embargo, unos días antes, Sara le llamó. Su madre había enfermado gravemente y necesitaba irse del país por un tiempo indefinido para cuidarla. La noticia fue un jarro de agua fría. No era un rechazo personal, pero era una decepción profunda que significaba el fin abrupto de algo que apenas comenzaba a florecer. El viejo Samuel se habría hundido. Habría interpretado esto como otra señal de que nada le salía bien en el amor, que estaba destinado a sufrir. Pero el Samuel transformado se detuvo. Sintió el pinchazo de la tristeza, la frustración por la oportunidad perdida. Pero en lugar de dejarse arrastrar, se preguntó, ¿qué virtud puedo practicar aquí? La respuesta vino clara: resiliencia, para aceptar lo que no puedo controlar y seguir adelante; compasión, hacia Sara y su situación difícil; y coraje, para enfrentar la pérdida sin victimización. En lugar de ceder al desánimo, Samuel se centró en lo que sí podía controlar. Le envió a Sara un mensaje sincero deseándole lo mejor para su madre y diciéndole que la apoyaba incondicionalmente, sin expectativas. Y en lugar de lamentar el viaje cancelado, decidió ir él solo. No como una evasión del dolor, sino como una oportunidad para la introspección y la conexión consigo mismo. Caminó por las montañas, observando la naturaleza, procesando sus emociones no con negación, sino con una aceptación serena. Durante esa caminata, Samuel se dio cuenta de algo profundo. Este dolor, aunque real, lo estaba forjando. Le estaba enseñando a ser más paciente, a ser más comprensivo con las dificultades ajenas, a encontrar fortaleza en su propia compañía. Estaba desarrollando una madurez y una compasión que antes le faltaban, enterradas bajo capas de cinismo. Cuando regresó, sus amigos notaron el cambio. No estaba hundido, estaba calmado, reflexivo. Les habló de la situación de Sara con una empatía genuina, sin un atisbo de autolástima. Estaba triste, sí, pero su paz interior no se había roto. Su capacidad para enfrentar una decepción significativa y transformarla en una oportunidad de crecimiento era un testimonio de su incipiente resiliencia. El gancho de esta parte es precisamente esa elección activa de transformación. Samuel, en medio de un dolor real y justificable, no solo se negó a hundirse, sino que utilizó la adversidad para fortalecer su carácter. Si el sufrimiento puede ser un catalizador para forjar una persona más madura, compasiva y fuerte, ¿cómo se manifestará esta nueva profundidad y resiliencia en sus futuras interacciones? ¿Y cómo será percibida por aquellos que buscan una pareja con verdadera fortaleza interior? El crisol de la profundidad, cómo el sufrimiento forja el carácter. La decisión de Samuel de transformar su dolor en crecimiento, en lugar de hundirse, estaba produciendo una metamorfosis. Ya no era el hombre cínico y superficialmente dañado que se escondía detrás de una fachada de desinterés. Ahora, el sufrimiento bien gestionado, lejos de romperlo, lo había moldeado, lo había pasado por un crisol que lo estaba convirtiendo en una persona de una profundidad y una sabiduría inusitadas. Piensa en el acero. No se vuelve fuerte por evitar el fuego, sino por ser forjado en él. De la misma manera, el carácter de Samuel, al enfrentar la adversidad con principios estoicos, se estaba volviendo más robusto, paradójicamente, más atractivo. Esta profundidad no era una característica que se pudiera enseñar o fingir. Era una cualidad que solo se ganaba a través de la experiencia y la reflexión consciente. La gente a su alrededor empezó a notarlo. Ya no emitía esa aura de herido o de víctima que, aunque generaba lástima ocasional, también creaba distancia. En cambio, su serenidad ante las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana, su capacidad para escuchar sin juzgar y su nueva empatía, nacida de su propio proceso de curación, empezaron a resonar. Un día, durante una reunión de equipo en el trabajo, surgió un problema grave con un proyecto en el que Samuel estaba involucrado. El ambiente se volvió tenso, y varios colegas empezaron a culparse mutuamente. El viejo Samuel se habría unido a la refriega o se habría retirado en silencio, lleno de ansiedad. Pero el nuevo Samuel, el que había aprendido a disociar el evento del juicio, mantuvo la calma.
Su templanza lo ayudó a controlar su primera reacción impulsiva de estrés. Su sabiduría le permitió ver la situación con claridad, más allá del caos emocional. Cuando la discusión se intensificó, Samuel intervino con una voz tranquila y mesurada. «Entiendo la frustración de todos», dijo, su voz resonando con una autoridad serena que captó la atención. «Es una situación difícil, pero culparnos ahora no resolverá el problema. ¿Qué podemos controlar? Solo nuestra respuesta a esto. Propongo que nos enfoquemos en soluciones. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que podemos tomar para mitigar esto?» El efecto fue inmediato. La tensión en la sala disminuyó. Sus colegas, sorprendidos por su aplomo, comenzaron a seguir su ejemplo, cambiando el enfoque de la culpa a la resolución. Después de la reunión, Marcos, su amigo, se acercó a él con una expresión de asombro. «Samuel, te juro que no te reconocí ahí adentro», dijo Marcos. «Antes te habrías puesto blanco o habrías explotado. ¿Qué te pasó?» Irradiabas una calma, una autoridad que no te había visto nunca. «¿Es cosa de ese doctor Ventura?» Samuel sonrió. «Es un proceso, Marcos. Es aprender a ver el sufrimiento no como un final, sino como una herramienta para forjar algo mejor dentro de mí. Es aceptar lo que no puedo controlar y centrarme en lo que sí». Esa conversación fue un punto de inflexión para Samuel. Se dio cuenta de que su transformación no era solo interna, estaba siendo percibida por los demás. Ya no era solo el tipo que siempre estaba deprimido por sus relaciones. Ahora era el hombre que podía mantener la cabeza fría en una crisis, el que inspiraba confianza y respeto. Esta nueva profundidad y fortaleza silenciosa era una forma de atractivo que iba mucho más allá de las apariencias. No solo atraía, sino que inspiraba. El gancho de esta parte es la percepción externa del cambio de Samuel. Su calma y autoridad en una situación de estrés demuestran la profundidad de su transformación. Si su nueva forma de manejar el sufrimiento puede impactar a sus colegas y amigos de esta manera, ¿cómo afectará esta fortaleza de carácter a las mujeres que buscan una conexión genuina? Y cómo esta profundidad, forjada en el crisol del dolor, se convertirá en su característica más magnética, la expresión calibrada del sufrimiento pasado, vulnerabilidad con propósito. Con su carácter forjado en el crisol del sufrimiento, Samuel ya no era un hombre que ocultaba su pasado o se avergonzaba de sus heridas. Había llegado a una comprensión estoica profunda. El dolor no lo había roto, lo había construido. Esta nueva perspectiva le permitió abordar una de las interacciones más delicadas en el mundo de las relaciones, hablar de las experiencias pasadas. En el pasado, Samuel solía hablar de sus relaciones fallidas desde un lugar de victimismo o resentimiento. Buscaba lástima o validación, o simplemente desahogaba su amargura. Era una forma de vulnerabilidad, sí, pero no era auténtica ni atractiva. Era una carga para la otra persona. Ahora, Elías Ventura le enseñó la expresión calibrada del sufrimiento pasado, la capacidad de compartir tu historia no para buscar compasión, sino para mostrar cómo has crecido, aprendido y transformado ese dolor en sabiduría. Samuel, le explicó Elías, tu historia es parte de quién eres. Negarla o disfrazarla es una forma de inautenticidad, pero compartirla con un propósito para mostrar tu resiliencia, tu capacidad de recuperación, las lecciones que has aprendido, es un acto de coraje y una poderosa forma de conexión. La vulnerabilidad no es debilidad cuando viene de un lugar de fortaleza. Es una señal de que eres lo suficientemente seguro como para ser abierto, y eso, irónicamente, es inmensamente atractivo. Esto significaba un cambio radical en la forma en que Samuel se abría. Ya no era una descarga emocional, sino una revelación estratégica de su profundidad. Entendía que la clave estaba en la intención. No pedir rescate, sino ofrecer comprensión. Miguel se encontró con una mujer llamada Diana, en una pequeña galería de arte. Diana era una profesional de éxito, con una mirada cálida pero una seriedad en su semblante que denotaba profundidad. La conversación fluyó, y en un momento dado, ella compartió una experiencia personal sobre una decepción en su vida profesional, hablando de cómo la había afectado y de su proceso para superarla. En el pasado, Samuel habría dudado en compartir algo tan personal por miedo a parecer débil o demasiado emocional. Pero ahora sintió el impulso de conectar desde un lugar de verdad. Con su coraje estoico a flor de piel, decidió ser vulnerable, pero con un propósito. «Entiendo lo que dices, Diana», comenzó Samuel, su voz tranquila y medida. «También he pasado por mis propias decepciones, sobre todo en relaciones pasadas que terminaron de formas que me hirieron profundamente. Hubo un tiempo en que eso me hizo muy cínico y me cerró al amor». Hizo una pausa, no para que ella lo salvara,
sino para que sus palabras tuvieran peso. Pero con el tiempo, y con mucha introspección, he aprendido a ver ese dolor no como una prueba de que algo está mal conmigo, sino como un maestro. Esas experiencias me enseñaron sobre la resiliencia, sobre la importancia de la honestidad y sobre el poder de mis propios juicios. Me enseñaron que no puedo controlar lo que sucede, pero sí cómo respondo a ello. Y eso, paradójicamente, me ha hecho sentir más fuerte y más capaz de conectar de verdad. Diana lo escuchó atentamente, sus ojos fijos en los de Samuel. No hubo piedad en su mirada, sino una mezcla de admiración y reconocimiento. Al final de su relato, ella asintió lentamente. Samuel, dijo, su voz suave, no sabes lo raro que es escuchar a alguien hablar así. La mayoría de la gente o lo oculta o se queja sin parar. Tú has convertido tu dolor en sabiduría. Eso es increíblemente poderoso. Fue un momento de conexión profunda y auténtica. Samuel no había manipulado sus emociones para obtener una reacción. Había compartido una verdad forjada en el crisol de su propia experiencia. La vulnerabilidad controlada, lejos de mostrar debilidad, había revelado una profundidad, una madurez y una capacidad de recuperación que atrajo la admiración de Diana. Ella se sintió atraída no por su sufrimiento, sino por su manejo del sufrimiento, por la fortaleza silenciosa que había emergido de él. El gancho de esta parte es la respuesta genuina y profunda de Diana a la honestidad vulnerable de Samuel. Esta interacción sella la idea de que la forma en que gestionas tu dolor puede ser tu característica más atractiva. Si Samuel ha logrado transformar sus cicatrices en sabiduría, ¿cómo se manifestará esta nueva fortaleza emocional en una relación duradera? Y cómo su capacidad para manejar la adversidad lo convertirá en un pilar de estabilidad emocional para la mujer que realmente busca un hombre de verdad. El hombre resiliente, un faro de estabilidad emocional. Samuel había transitado un camino arduo. Ya no era el hombre cínico y temeroso que Elías Ventura había encontrado. El sufrimiento, antes un ancla que lo arrastraba al fondo, se había convertido en el crisol que forjó su carácter. Había aprendido el secreto estoico de manejo del dolor. La adversidad no te rompe, te forja. Y esa forja lo había transformado en un hombre de una profundidad y una resiliencia inigualables. La relación con Diana continuó floreciendo. Ella valoraba profundamente su honestidad, no solo en las cosas triviales, sino en la forma en que Samuel hablaba de sus miedos, sus esperanzas y, sí, también de su pasado. Había una estabilidad emocional en Samuel que Diana encontraba increíblemente atractiva. No era una persona que se derrumbaba ante cada revés o que culpaba al mundo por sus problemas. En los momentos de dificultad, tanto los suyos como los de ella, Samuel era un pilar de calma y comprensión. Un día, Diana tuvo una gran decepción profesional. Un proyecto en el que había puesto mucho esfuerzo se vino abajo inesperadamente. Llegó a casa devastada. En el pasado, Samuel se habría sentido abrumado por su dolor, o habría intentado arreglarlo rápidamente para escapar de la incomodidad. Pero ahora, con su entrenamiento estoico, hizo algo diferente. Se sentó a su lado, la escuchó sin interrupciones, validó sus sentimientos sin minimizarlos. No le dio consejos no solicitados. Simplemente estuvo presente, ofreciendo un espacio seguro para que ella procesara su emoción. Cuando Diana finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero con un atisbo de alivio, dijo, «Gracias, Samuel. Necesitaba esto. Necesitaba que alguien solo escuchara. Contigo me siento segura. Siento que no importa lo que pase, tú vas a estar firme». Ese momento fue la culminación del viaje de Samuel. No se trataba de ser invulnerable o de no sentir dolor. Se trataba de la capacidad de manejarlo, de transformarlo en sabiduría y compasión. Su propia experiencia con el sufrimiento le había dado la empatía necesaria para apoyar a otros sin perderse a sí mismo. Samuel había descubierto que el secreto de la atracción no residía en las estrategias de seducción o en una personalidad fabricada, sino en la fuerza de su carácter forjada en la adversidad. Su capacidad para aceptar lo incontrolable, para disociar el evento del juicio, para premeditar el dolor sin sufrimiento y para transformar cada decepción en una lección, lo había convertido en un hombre completo, sabio y profundamente magnético. Ya no buscaba a una mujer para que lo salvara o lo completara. Se había convertido en un hombre que, a través de su propia resiliencia, podía ofrecer una estabilidad emocional inigualable. Su sufrimiento bien gestionado no lo había roto, lo había forjado y lo había convertido en la persona más atractiva que podía ser, un hombre que no solo sobrevivía a la adversidad, sino que florecía gracias a ella. Su historia es un testimonio de que el camino a través del dolor puede, paradójicamente, ser el camino hacia tu mayor fortaleza y tu verdadero atractivo.
Transforma tu sufrimiento en tu mayor fortaleza. Si la historia de Samuel resonó contigo, si sientes el peso del rechazo y las decepciones, recuerda que no estás solo. Tienes el poder de transformar esas experiencias en tu mayor atractivo. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las herramientas estoicas que te ayudarán a forjar una resiliencia inquebrantable. Dale me gusta a este video si te ha inspirado a ver el dolor no como un fin, sino como un catalizador para tu crecimiento. Y si conoces a alguien que necesita convertir su sufrimiento en fortaleza, compárteles este mensaje. Tu camino hacia la estabilidad emocional y la atracción auténtica comienza con cada paso que das para conquistar tu reino interior. Nos vemos en el próximo video.